Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, todos seres amados, congregados hoy, 1 de abril del año 2023, en gracia de Dios con la Fundación Cambio Gnosis. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, atardeciendo en el campus, ubicado en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, provincia de Cartama, departamento de Antioquia, nación Colombia, territorio Abya Yala, las denominadas Tres Américas, Norte, Centro y Sur, que en última instancia es una sola América. Y Laudato Si a todo el planeta, que hace referencia en la encíclica de su santidad el Papa Francisco, a quien nos unimos en oración por su pronta recuperación y navegación con la Santa Iglesia en torno al encuentro sinodal, el cisma, que acusa esa división interna respecto del cristianismo. Cristo, el esposo, y todas nosotros almas, empezando por María Santísima, su esposa, hija de Dios, madre de Dios y madre nuestra, así como San José, su castísimo esposo de María y padre putativo de Jesús, que entra a ser padre putativo nuestro en esta espaciotemporalidad, terrenalmente, porque nuestro Padre Celestial, el reino de los cielos, la vinculación posterior a esta vida terrenal con el alma, habrá de conectar en algún momento, en gracia del Espíritu Santo. Esa familia sagrada, Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador, nos asista hoy, que en gracia de Dios con la meditación de la palabra proclamada la mañana de hoy con la Fundación Amaya, la reflexión que posteriormente se desarrolló con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y que ahora toma asiento con esta Fundación Cambio Gnosis, permite entender, comprender y trascender lo que es en esa prefiguración, desde antes de toda la creación, incluida ellas las criaturas todas, humanas, no humanas, y llegando a esta generación humana iniciada con Adán y Eva, para tenerlo como punto de referencia espaciotemporal y energético de esta humanidad que somos siendo, y de la cual derivan en su orden Adán, ADN, la información genética, nemética y energética, es decir, la biología, la neurología y la espirituología asociada al ser. Cuerpo, mente y ánima, que conectan esa síntesis visible, no visible y metavisible, en tanto supera toda limitada condición humana, toda limitada cualidad humana y toda limitada valoración humana. En ese sentido, pasar del entendimiento a la comprensión y por ende a la coevolución del orden natural es la transformación que se hace en gracia de Dios con Cristo. Estamos a las previas horas de inicio, 10 horas mal contadas en el calendario gregoriano de la Semana Santa,
con el día domingo de Ramos, día en que triunfó el Señor, el Rey de Reyes, Rey de los judíos, en el pueblo de Israel, en Judea, en Caldea, en Galilea, en toda esa antigua Mesopotamia donde está la nueva Jerusalén, Sión, la nueva Sión, que desciende del reino de David, hijo menor de Jesé, que entre todos Dios se fijó en el más pequeño de la descendencia, en todo sentido, en pobreza, humildad y obediencia. De todos los 7 hijos de Jesé, ese octavo habría de ser el rey, en el cual se deriva la dinastía, la monarquía en su momento, con los reyes, y que ya pasa a una heterarquía o jerarquía, pero ya en el sentido de circulación de la palabra de Dios, puesta por obra y como acción creadora, fuerza transformadora, el Verbo, Jesucristo, descendiente de esa tribu de Judá, y él que llega a David y llega a Jesús, ahí en Nazaret, que nace en Belén, en el oriente, la estrella que rige toda esa conformación del templo, que en Antigua, con el profeta Ezequiel, se hacía la prefiguración, conforme se hacía la meditación de la palabra en estos días, la reflexión, y por tanto esta contextualización respectivos a Amaya, Ekaram y Cambio Gnosis, en el orden del día, cómo circula la palabra, se va poniendo en obra y se va configurando para volver, como dicen las mañanas en las laudes, la palabra de Dios pasa del día a la noche, de la noche al día, y así en ciclo, mañana, tarde y noche, como una vida en miniatura, un ciclo, un continuum, que puede ser un segundo, un soplo de vida, bendito sea mi Dios, pero que se viva en plenitud, es decir, en libertad, en Dios, con felicidad y en paz interior, cada ser siendo, como persona humana en esa dignidad, esa gotita de divinidad en el corpus, en este biotraje, en esta naturaleza física, conectado a través de esas dimensiones o esferas de fe, confianza y esperanza, esas tramas de vida natural, de vida social, de vida cultural, que trascienden a esos planos, este reino natural, el reino de los cielos, reino celestial, y ese reino transicional intermedio, que en nuestra fe cristiana se denomina el purgatorio. Así que cuando ya la palabra de Dios hoy nos convoca a meditar en el Evangelio de San Juan, las previas a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, Salvador de la humanidad, ya existía en la prefiguración por la familia sagrada que vendría un rey, pero del reino de los cielos, a habitar el reino humano, que es el corazón, ese templo vivo con Cristo, in persona Christi, que tanto los hermanos consagrados a la Santa Iglesia Católica como laicos comprometidos, como su servidor, amigo y hermano, consagrados, vinculados con esta tradición, esta costumbre y esta práctica cultural de la fe católica apostólica, en tanto romana porque se instala allí el Vaticano, pero volteando la palabra Roma es amor, viéndola por reflexión. El amor es universal, ama ya y siempre, es eternidad, y es el amor de Dios, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito Salvador, y el Espíritu Santo Santificador, que conecta, como ya se decía, la familia de Nazaret, porque es esa vinculación
personal, social y cultural a través de esta familia Anahuín del pueblo de Israel, María Santísima, que deriva de su madre Ana y su padre Joaquín, y configurado allí con José, su esposo, en compromiso, pero que entra a ser un vínculo espiritual, intelectual, material, en tanto compartir afectiva y asertivamente en lo emocional, fratelli tutti, como diría el Papa Francisco en su encíclica, pero no carnal y posesión y vinculación sexuada ni esas cosas. Eso escapa a la razón, eso escapa a la pasión y solamente se vive por la devoción, por la fe, que es la vinculación dogmática por la Iglesia, en tanto es creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios, Padre Creador. Y allí Jesús, que nace por gracia del Espíritu Santo, una vinculación del reino de los cielos con el reino de la tierra a través del reino de esa memoria intelectual, espiritual y natural, en la lógica natural, del orden natural, desde la moral más que desde la ética, y sí con una vinculación profética. En síntesis, ética, moral y proféticamente alma y cuerpo conectados como una unidad. En ese despliegue, haciendo la analogía con Teilhard de Chardin, la biosfera conecta con la anemosfera, o sea, el cuerpo con el alma a través de la memoria ancestral, genealógica, sociocultural y energética que está en el logos, conforme lo llaman desde el griego en palabras de Fray Nelson Medina, con el retiro espiritual que recientemente su servidor, amigo y hermano ha estado estudiando, haciendo una lectura situada de su desarrollo en España, con siervas de Dios consagradas en esa vida mística, espiritual, a hacer un ejercicio teológico, intelectual, que ya es la memoria conectada con la razón, con el pensamiento, pero derivado de la sabiduría divina, que es el Espíritu Santo, que abriga todos los espíritus, vinculantes con todas las almas, seres amados, que habitamos en gracia de Dios este espacio terrenal, esta espaciotemporalidad energética terrenal, otras en las almas del purgatorio que están en esa vinculación transicional, y ya las que gozan de la gloria de Dios, de estar rostro cara a cara ahí en el reino de los cielos. Y en ese procedimiento normal, formal, oficial, la palabra de Dios hoy con Evangelio de San Juan vincula a Caifás, que se ha denominado en gracia del Espíritu Santo por su servidor, amigo y hermano recientemente Caín Fast, en tanto proviene de Caín, primero en la historia sagrada, hijo de Adán y Eva, que asesina a su hermano, mata a Dios, mata a un ser de Dios, mata a un ser que va a la derecha de Dios, porque las ofrendas de Abel eran agradables a Dios, porque eran ofrendas de amor, sacrificios hechos con amor, de su ser, vida y obra, con un sentir, pensar y actuar recto, justo, santo, y por tanto los frutos derivados de allí, en obras, hechos y acciones, rebosan de amor, rebosan de misericordia y rebosan de compasión, que es la expresión del amor en la Santísima Trinidad, desde antigua.
de la humanidad y de antigua, de la creación de esta terrenalidad del planeta Tierra, de esta estrella, visto en el cosmos, visto en la galaxia. Miles de millones de años de evolución en una eternidad, y que habrá de trascender otros miles de millones de años luz hacia adelante, en la eternidad. Conecta lo que falsamente se ha denominado pasado, presente y futuro en una línea de tiempo. Pensamiento occidental, positivo, cartesiano, el mismo que tiene en este momento dividido la Iglesia. Y ahí ese preámbulo, cerrando con Fray Alejandro Tobón, ya vinculado en Francia con la congregación de San Vicente Bizantina, en donde se inició el cristianismo y que ahora abunda el divisionismo por ese paganismo, lo que llama Fray Nelson Medina la mundanización, vivir, vestir, el biotraje, pero entonces vivir el interior y conformar en el ser siendo un estilo de vida mundano, en lo inmundo de este mundo, el mundo como lo contrario a la voluntad de Dios, a la gracia de Dios y a dar gloria a Dios. Es ya en contra de Dios o anteponiéndose como Dios. El globalismo secular de que habla nuestro hermano Santiago Martín, especialmente lo mismo que Javier Martín, de la Congregación Franciscanos de María en España. El primero siendo periodista y con su espacio el informativo del Magnificat en TV, que es donde se desarrolla la liturgia día a día, la homilía en la Santa Misa, y semanalmente tiene el espacio noticioso, el espacio informativo y una apertura a ser discursivo, reflexivo, comprensivo de las realidades. Y viene discutiéndose alrededor en el santo debate, sano en el sentido espiritual, mental y material obviamente, recto, tanto a la derecha de Dios, en pro de la vida, del orden natural, de la impronta de la creación que está en el Creador, esa gotita de divinidad que asiste en cada ser siendo, criatura humana. Habrá dichose, o se habrá dicho, ya más correcto, y se sigue diciendo, espíritus, todos, y no existe material inerte, sino todos vida, formas de vida, expresiones de vida, humana, no humana, en la criatura que se llama animal, vegetal y mineral. Aire, agua, tierra, pero está fuego y madera, según la cosmovisión, la cosmogonía, las creencias en Asia, ayurvédicas, oriental, que es de donde prende todo este despliegue del origen del cristianismo. No voy a entrar en profundidad en esta espaciotemporalidad energética, sino por situar dónde acontecen los hechos de este procedimiento judicial que el sumo pontífice en Caín y Fast, de rápido el inglés, va rápido a lo que es, toma vocería en el Sanedrín con los otros sumos pontífices cuando Jesús, caminando por las tierras de Efraín, que es el antiguo Egipto, donde allí llegó José, el menor de los 12 hermanos, hijos de Israel, un hombre que recibió Jacob, derivado de Isaac, y en su orden Abraham, ascendentemente, pero que fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes madianitas, llegan a pueblos de Efraín y ahí vinculan con otra realidad natural, social y cultural. Por tanto, acervos culturales distintos al pueblo de Israel y pasan por esa
diríase, cualquier forma de percepción, tragedia humana, vivencia humana, pero sí fue una experiencia de vida en Dios, por Moisés. Cuando luego de llegar a Egipto, 70 en total, más 2 hijos de José, póngale 72, 73, empiezan a replegarse, a multiplicarse, a coevolucionarse, y en esas formas de agregación, en la fe en Dios, también empieza la segregación por las creencias, prácticas y costumbres del pueblo egipcio y de otros que llegaban allí por ser los más desarrollados política, económica y socialmente. Entonces ya entra lo que es el paganismo, ese politeísmo, esas formas de segregación que llevan a lo mismo, a más división, a más escisión, corte, ruptura, heridas profundas al ser, al alma, a la mente, al cuerpo. Lo mismo en la familia, en el hogar, padre, madre e hijo, en sentido genérico, toda la parentela, que en el pueblo de Israel grande, por ser la riqueza en términos de prosperidad por el Padre Creador, prometida a Abraham, miles de millones de estrellas asociadas a miles de millones de seres en la descendencia y miles de millones de entidades que en alma, mente y cuerpo definen una unicidad en la universalidad, cada ser siendo un alma única, irrepetible, inalienable e imprescriptible, inajenable de Dios, Padre Creador, que sigue haciendo su obra, aconteciendo en cada ser, siendo una historia de vida que va ampliando, dígase la metáfora del libro, de la historia sagrada de la creación, de la cual sigue eternamente. Cada ser siendo es una síntesis. Diríase, si es en el texto escrito, un capítulo, si es en el video, es un casting, si es o un performance, si es una actuación. Dicho en esencia, es un soplo de vida, del cual se da testimonio de sí mismo, pero en Dios. Dios, mente, alma y cuerpo conectados. Porque si el testimonio es de sí, por sí y para sí, pues carece, según la tradición del derecho, sobre todo romano, el derecho hebreo, basado en la ley mosaica, en la Torá, 613 preceptos, muy fidedignos a la letra, muy estructural, funcionalistas para mirar ahí la forma, formalistas, y muy legalistas para aplicarlo, como se dice, a rajatabla. Las tablas de la ley de Moisés, de Dios, escritas por Moisés en piedra, y asimismo es el corazón de piedra de quienes, con todo respeto, han profesado la práctica judía en esa forma. Y entonces allí mismo deriva la contradicción por la palabra de Dios, que en Jesús ya es, con el profeta Ezequiel mismo que se refiere hoy en la Sagrada Escritura, quien es escrita la ley, vino a darle plenitud Jesucristo, pero en el corazón, que es permeable a todo ello, del cual brotan ya agua y sangre en cruz. Él es la piedra, por analogía a la piedra cuando en Masá, en Meribá, Moisés tocando por inspiración de Dios la roca para que saliera agua. El pueblo sediento allí en el desierto, ir a esas profundidades. Y frente a las condiciones naturales o por esa forma de organización social y la cultura propia, cerrada, como se decía, centrada en tener muchos años de vida, tener mucha familia, mucha descendencia y tanto así mucha riqueza en términos de especies animales, especies vegetales y especies otras derivadas de esas interacciones entre lo animal vegetal y lo que se llamarían espíritus. Aquí en esta perspectiva no se hablan de otras cosmovisiones más consideradas paganas, consideradas los baales, los tales de Egipto, se dejan afuera,
el reinado de Efraín, y entra aquí el reinado de Judá, que ya esas dos vertientes se tratan de discernir con una tercera vertiente. Israelitas, no israelitas, pero los israelitas que vincularon con Egipto y otros que emigraron hacia el pueblo de Israel después de la liberación a través del Mar Rojo, el éxodo del que habla la Sagrada Escritura, después del Génesis, el segundo libro, y de ahí vendrán ya el Levítico con la ley mosaica y bueno, el Pentateuco, los principales 10 mandamientos y toda la genealogía, la derivación, bueno, todo eso está en la antigua Escritura, la Sagrada Escritura, que es una misma, es un continuum, pero la referencia de hoy es para poder traer lo que son los pueblos, las naciones y las transmigraciones que se dan entre una y otra, o sea, cómo repoblar toda la tierra después del diluvio, cuando se hablaba ya de Noé, que es una coevolución posterior a la, entre comillas, destrucción que Dios hacía de la tierra, que es simplemente un ciclo de evolución continuada. No es que destruyó la tierra, no, son lecturas por Enoc y otros que, así como Elías en el Monte del Carmelo y otros, este segundo que fue llevado en carro de fuego al cielo, el primero no se sabe, también amigo de Dios, pero Dios lo acogió, como también en la historia de Jesús fue asunta a los cielos, tomada por Dios, pero no quedó rastro de su cuerpo en la tierra, porque en vida asciende Jesucristo. Se dice muere en la cruz, pero Él simplemente revive, resignifica la vida. Es agua, luz y vida eterna. Y por tanto sigue trascendiendo como maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, que en su sacrificio propio, voluntario y universal por toda la humanidad, redención de los pecados, las culpas y los daños, sacar esos demonios internos y los demonios externos y sellar con una alianza eterna esa comunión entre la humanidad y la divinidad a través de toda alma consagrada a Dios. Amén, que así sea. Eso es lo que convoca la Semana Santa. Entonces, simplemente el Hijo, encarnado de María Santísima, la alianza eterna, la nueva arca de la alianza ya es la prefiguración que se hacía con el arca de Noé, las parejas. Nuevo Adán, nueva Eva, nueva familia, la cristiana, nueva iglesia universal, nueva común unidad, pero también unidad en la diversidad y unidad en la suplementariedad. O sea que ya no da lugar a exclusión, a una no inclusión o a una falsa inclusión, para conformarlos todos, las partes, sus interacciones, sus retroacciones. Entonces de aquí deriva en el pensamiento sistémico, dinámico y complejo, que desde antigua ya existía la prefiguración, desde la misma Sagrada Familia, como en un rey salvador de todo el universo, de todo el planeta, de toda la humanidad, las almas, llegando al corazón a través del amor como expresión, como forma de energía, como esa transformación energética que es el amor, según los estados de conciencia, la expansión cósmica de la conciencia, después de lo que se asume como la muerte en este plano terrenal, que es la vida transicional en el purgatorio, la purificación, la perfección, la santificación, que se inicia desde acá mismo, por la fe, más que por la razón y mucho más que por la pasión. Todas conectan allí, son vinculantes, esas llámese fuerzas, espiritual, mental y emocional, en el corpus, pero el éter, que es lo no visible, lo invisible, lo imperceptible al ojo humano en términos físicos, pero también el ojo de la mente, la percepción con todos los sentidos, y el ojo del corazón, que es el que permea a Cristo. Se hablaba allí la profecía de Ezequiel, el corazón de carne que ya pone en cada criatura con la alianza en el templo, que se hace allí la metáfora, conformado hacia el río Jordán, del cual brotan ríos de agua viva, que es Jesús, y está toda la creación. Entonces recrea
hace una nueva creación metafórica, alegórica, sistémica de lo que era después del diluvio, la recreación con Noé, el arca de la alianza y las nuevas parejas. Entonces Adán y Eva, sí, ya es una vinculación espiritual. En última instancia todas somos esposas de Cristo y todas hemos de quedar viudas con este proceso del sacrificio del Cordero en la cruz, por el costado de Cristo con el amor que vincula en el corazón. Esa es la representación y es más que una expresión de vida, es real. Son toda esa conexión espiritual, intelectual y emocional del ser, además de la carne, porque se comulga el cuerpo de Cristo en el sagrario, la Sagrada Eucaristía. Esa común unión de ese templo vivo que es Cristo, sacrificio del Cordero, lo hace sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ofrenda permanente, en este momento celebrando la Eucaristía celestial, como un continuum, siempre eterna, siempre vivo, siempre presente, y se configura con el templo como común unidad vinculada ahí en el edificio, pero ahí están todos los corpus espirituales, mentales y materiales, que se llama ahí ya santos, mártires y apóstoles en el reino de los cielos, seres en el proceso de ascenso, de purificación, las almas del purgatorio en esa transición y las almas todas vinculadas en la iglesia en la meditación, oración, ayuno y acción, en ese sacramento de la común unión, pero gracias al bautismo, por la fe, que es la resurrección, y por tanto la conversión que da la confesión, la contrición perfecta, asumir los pecados que han habido, que hay y que habrán en su ser siendo, las culpas derivadas de ello y el efecto de esa culpa, dicho como un proceso, es antes, durante y después de consumado las obras, hechos y acciones. Hay por el ser vida y obra una responsabilidad, hay un compromiso y hay una vinculación ex post a ese compromiso que es derivado en asumir las consecuencias, asumir por los hechos derivables o derivados en sí mismo, en otros seres, en la sociedad, pero también en la creación, en las criaturas otras no humanas, en las formas de vida no humanas y en las formas de vida vinculantes entre lo humano y lo no humano, porque se establecen relaciones afectivas, relaciones sociales y culturales en cierta forma, por las mismas creencias, los mitos, las tradiciones vinculan. Según el creacionismo, es claro por la creación de Dios. Miles de millones de seres que se van repoblando y se van multiplicando, y eso no tiene cuándo acabar. Pero por el evolucionismo hay teorías, hay métodos y hay prácticas de vida que se basan en la transformación del mono en hombre, el homo chimpancé que se transforma en Homo sapiens, pero que se queda en el Homo ludens, con ese mundanismo. Habrán en otras culturas que se habla, según las creencias de, por ejemplo, la serpiente voladora en Asia, que es el mismo Patán, el enemigo, el adversario opositor, que representa ya en Adán y Eva la conexión que la pineal trae con las dos vertientes neuronal y espiritual, que vendrían a ser las dos formas de vinculación con el conocimiento, la sabiduría divina, el conocimiento humano, que aquí vendría a ser la cruz en el cristianismo. Ahí esa diferenciación entre el bien y el mal, que es la moral que se va perdiendo, asociada a esta serpiente que habita el príncipe de las tinieblas, el príncipe, el ángel caído, el falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote que tiene la humanidad entera subsumida, actual y potencialmente en un proceso de mundanización, de corrupción, de perversión.
Y ese es el demonio externo, el demonio interno, y en esa interacción contraria, antagónica a lo que es el Cristo interior, el Cristo exterior y el Cristo de contorno, Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros, actúa en el plano terrenal, no así en el reino de los cielos, porque de allá fue expulsado por su soberbia y por todos los pecados capitales y por su corrupción. Ya no solo creer ser diferenciador y establecer y decretar entre bien y mal, sino tener el poder de Dios, que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. No faltaba más la soberbia espiritual, intelectual y emocional, que ya quería desplazar al Creador, la creación y todo lo creable allí. Entonces no, y ya de ahí, claro, no, él es lo único que no puede hacer, ese príncipe de la oscuridad, porque no es luz, como Dios, que sí lo es, Jesús, como se decía al inicio, agua, en el pasaje de la Samaritana, del pozo de Jacob le daría agua viva a Jesús, y Jesús le da vida eterna, agua de vida eterna, luz, con el ciego de la piscina de Siloé, para sacar de esas cegueras, es por la fe. Paradójicamente, él entra por los oídos, escucha Israel, Shema Israel, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. La fe entra allí al corazón y ahí sale el amor, la misericordia y la compasión. Y eso ya es más allá de la ley mosaica escrita, literal. Es puesta por obra la fe y la palabra de Dios. Y esa acción creadora y fuerza transformadora es la misma energía liberadora que sale con la resurrección de Cristo. Allí entonces, vinculante con esos procesos, está en esa conducción neuroespiritual, que ya querer ser vida eterna y una eternidad ya no en gracia de Dios, sino tomando el lenguaje que ha venido posicionando en la globalización en gratis, barato, libre, en cuanto a ser ahorrativo, only God save, solo Dios salva, como se decía en los inicios de la creación del materialismo por allá en Europa, del comunismo, el socialismo y todos esos ismos, que hoy tienen los sismos en el Vaticano con esos sismáticos, los arrianos de Arrio, ha dicho por Fray Nelson Medina, con ese mundanismo que ya han metido al ser la cizaña y permea todas las fibras del corazón humano, de la mente humana y el cuerpo humano. El patán obra, actúa, se mueve en lo material, en lo orgánico, en lo creado, pero no tiene la capacidad creadora, que no es Dios, en su Santísima Trinidad. No es palabra de vida eterna. Jesús sí lo es, el Verbo, y es eternidad. Y es la síntesis, Jesús, de esa comunicación entre el Padre, el Hijo en sí mismo, segunda persona, y el Espíritu Santo. El patán no. Entonces, en lo único que el ser humano tiene, por gracia de Dios, el encargo vital de administrar su propio ser siendo es alma, mente y cuerpo, pero en coherencia, que es la conciencia ambiental, sideral y celestial. Es la conexión en ese mismo orden, ambiental, sideral y celestial, y es la coevolución en orden natural en ese mismo orden, ambiental, sideral y celestial. Lo que resulta desde esa prefiguración con la familia sagrada para mirar la configuración ya con Cristo en la cruz, que es el significado que le da plenitud a la vida eterna, en términos de felicidad, libertad y paz,
que es la promesa de salvación cumplida en Cristo, y poder reconectar religión, religare, reconectar a la criatura, a la humanidad con la divinidad, luego el proceso de santificación, de ser santo, puro, recto, justo, que es lo mismo, esa justicia divina, es haciendo todo este proceso, toda esta escuela terrenal. Teniendo el pecado, sí, somos pecadores, bendito Dios. Teniendo la tentación, sí, debemos de ser tentados porque ahí está la prueba en la fe. Y ahí está la posibilidad de decidir qué hacer, si caminar en vida eterna, lo recto, santo y juicioso en la perspectiva de Dios, o irse al contrario con el patán, o quedarse en un limbo ahí en la mitad, en el intermedio, que ni asciende ni desciende, que ni es del reino de los cielos ni es del reino de la tierra, las almas del purgatorio. ¿Quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas, las lleve a descansar. Amén. Y así la misericordia de Dios. Seres amados, esta es la meditación que en gracia de Dios hoy por la palabra, la reflexión que se hace posteriormente y esta vinculación para la comprensión más allá de la cognición. Hemos, en gracia de Dios por el Espíritu Santo, proclamado de la palabra de Dios, interpretado de ella y derivado posibles dimensiones para establecer conversación, pero por la fe. Nada por la razón. Hasta ahora nada ideologizable ni ideologizado. Si se han citado autores, si se han citado referencias humanas, si se han citado de ese sentir, pensar y actuar, de ese ser vida y obra, y por tanto obras, hechos y acciones en su orden, habrá que ser llevadas primero al corazón. De hecho, este ejercicio empezaría con meditar en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y hoy, sometido a un juicio, pues por la vinculación con el calendario gregoriano, el calendario de la Santa Iglesia Católica derivado para la Semana Santa, Semana Mayor. Pero ¿cómo coincidir ese kairos, el tiempo de Dios, con el tiempo del corazón, el ritmo circadiano, el biorritmo propio, con el ritmo de la naturaleza? Ese orden natural, esa sintonía que los hermanos ordinarios llaman la conexión con la Madre Tierra, el espíritu de la Madre Tierra, que el corazón de la Madre Tierra o el cordón umbilical de la Madre Tierra o la Pachamama, tiene muchas connotaciones, muchas prefiguraciones, muchas reflexiones en el sentido con doble C, reflejos, porque es por simetrías, lo que se establece en conexión alma, mente y cuerpo, que es Gaia. Ahí sí se cita un autor, James Lovelock, pero porque ha sido de Occidente representación, que ha leído de la naturaleza, que es madre sabia, madre inteligente. Y eso tiene otras interpretaciones en otras vertientes, ya no judías, judeocristianas o cristianas, sino que son más ayurvédicas, más de Oriente y más de lo que se llamarían herejías en la Iglesia. Eso es sujeto de investigación porque es vida, referida al ser humano, persona humana por su dignidad en otro espacio-tiempo energético. Por ahora hasta ahí. Ya mañana, Dios mediante, domingo, día que dominó el Señor, se retoma la conversación con versión de Cristo, con la versión de Cristo, Cristo en la versión que hace la unidad en la diversidad para la universalidad del ser, en tanto ya mañana se proclama el Evangelio con la pasión, muerte y resurrección de Cristo completa, que es donde acaecía hoy la discusión, porque fue la resucitación de Lázaro. Entonces Caifás y los sumos sacerdotes en el Sanedrín, el Senado por analogía, decidía el peligro inminente, la amenaza de alguien que hace llamados milagros, signos, resucitar a Lázaro. Ahí empezó la discusión en Betania. Marta, María, sus hermanas y Lázaro resucitado, lleno eso allá de curiosos, de creyentes y gente que se les estaba yendo a los judíos, perdiendo el poder religioso,
y los pone en confrontación con el pueblo, el Imperio Romano, que le interesa ahí lo económico y lo político, que vincula esa alianza. Entonces dice él allí, ustedes no han entendido, les conviene que muera uno por el bien de toda una nación, de todo un pueblo. En gracia de Dios, para la meditación de la palabra, mañana la reflexión, por tanto, y la contextualización, viene sucediendo totalmente contrario. Uno solo sacrificando a todo un pueblo y una nación para vivir en su zona de confort, su status quo, y en satisfacción supuestamente de su propia lectura de realidad. Eso es idolatría. Sigan siendo bendecidos, muy agradecidos. Hasta mañana, Dios mediante.